vez más al canal de Artiscope. En esta parte del video vamos a hablar sobre el error capa 8. Muchas personas nos han preguntado a qué hace referencia este tipo de error. También lo hemos hablado en alguno de los otros videos y bueno, quedamos en que se iba a explicar lo que es el error capa 8. Posiblemente muchas veces te has topado con estos tipos de memes, este tipo de imágenes alusivas a lo que es capa 8. Vendría siendo ya un poco de la parte chistosa, ¿no? De lo que es capa 8. Entonces, capa 8 no es más que un error, una falla, y ya vamos a explicar de dónde proviene esta falla y por qué hacen tantos memes. Veamos acá este meme. Me gustó mucho este que está acá en la parte de izquierda, donde sale Tony Stark, donde dice cuando lo llaman por un error capa 8, cuando el ingeniero llama algo por un error capa 8. Vamos a explicar por qué existe este tipo de comedia en lo que es la parte de informática y por qué en realidad existe este tipo de error. Para eso, bueno, vamos a explicar un poco inicialmente qué es esa capa y de dónde proviene el término capa 8. Capa 8 proviene de lo que es el modelo OTSI. Muchos de ustedes ya conocen el modelo OTSI, ya se ha explicado muchísimas veces lo que es el modelo OTSI. No son más que una organización de protocolos. Bueno, este modelo OTSI se desarrolló por allá en el año 1984. Lo que estos son los estándares internacionales para lo que son los protocolos de comunicación. Estos protocolos lo que buscan son intercambiar información sin ningún tipo de impedimento debido a los protocolos con los que están operando de forma propia según el fabricante. Entonces, esto son las capas, esto vendría siendo lo que es parte del modelo OTSI. Sin embargo, capa 8 no existe. El modelo OTSI está compuesto por 7 capas. De estas 7 capas sale una nueva capa que se llama capa 8 y ya voy a explicar el por qué existe esta capa 8. Veamos acá. Esto vendría siendo un modelo esto vendría siendo un modelo tradicional o el modelo estándar de lo que es el OTSI, lo que es el modelo OTSI. El modelo OTSI me dice a mí que existen 7 niveles de capa. Cada capa corresponde a un protocolo y está el protocolo físico, está el enlace, está el red. Son las capas y recordemos que un protocolo no es más que unas reglas o reglas, sí, reglas que deben cumplirse para ciertas funciones. Entonces está la capa física, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte, la capa de excepción, la de presentación y la de aplicación. Si nosotros contamos, solamente existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 capas que el modelo OTSI nos muestra, ¿no? Como tal. ¿Y por qué la capa 8? ¿Por qué existe una capa que no sale en este modelo OTSI y por qué la gente hace referencia al modelo de capa 8? Estas 7 capas son modelos de seguridad, es decir, tienen que cumplirse estos 7 parámetros para que lo que es el protocolo de comunicación se pueda establecer de forma segura. Entonces veamos acá, nace el capa 8 por lo siguiente. Esto que vemos en la imagen es el mismo modelo OTSI, pero veamos acá que yo saco dos líneas y creo una conexión entre físico, estado físico y estado de aplicación. Entonces, el estado físico, ¿quién lo maneja? Lo maneja el usuario y la aplicación también la maneja el usuario. Entonces, veamos acá. Los niveles de capas se cuentan de forma descendente ascendente, es decir, la primera capa es la física y por último la capa 7 es la capa de aplicación. Nosotros como usuario, cuando hacemos trabajos con nuestro computador, estamos haciendo trabajo físico y estamos haciendo trabajos de aplicación, es decir, estamos trabajando con la parte hardware y la parte software de un cómputo. Y ahí es donde sale capa 8. Capa 8 es el usuario final, el usuario que maneja todo este tipo de capas y implementa lo que es el uso. Entonces, cuando existe un error de capa 8 es porque el error no se encuentra en ninguno de los niveles, no se encuentra ni en el físico, ni en el enlace, ni en la red, ni en el transporte, ni sesión, ni presentación, ni aplicación. Normalmente el error proviene
de lo que es la capa 8 que surge de usar la capa física y la capa de aplicación. De ahí es que surge la capa 8. La capa 8 realmente no es un piso, no es un nivel del modelo OTSI, solamente es una capa que se añade de forma, digamos, personal, de forma estructural como empresa o de forma ya sea para hacer memes en las redes sociales, para identificar que el problema realmente no son los modelos de seguridad, los 7 que existen, sino el usuario final que hace uso del estado físico y del estado de software del computador. Veamos acá cómo esto puede afectarme a mí. Cuando una empresa tiene su sistema de seguridad, el modelo OTSI es el que se encarga de establecer la comunicación y de que la información de la empresa en el computador esté almacenada de forma segura. Cuando existe el error de capa 8, estamos entendiendo que el error no proviene del modelo OTSI, no proviene de todos los protocolos de comunicación, sino del usuario. Entonces, ¿cómo puede afectarme esto? Aquí hago referencia a Pemex. Pemex es una empresa petrolera de México de gasolina que hace poquito, a mediados del 2019, en noviembre, a mediados de noviembre, ella sufrió lo que fue un ataque en este caso hacker, donde le solicitan una cantidad enorme, una suma muy grande de dinero en Bitcoin para pagar digamos que el soborno, lo que le están pidiendo por el tipo de hackeo que le acaban de hacer a Pemex. Explico, capa 8 es un error humano, es un error humano. Cuando existen este tipo de ataques a empresas tan grandes como Pemex, el error se puede pensar y puede ser más fácil pensar que el error de Pemex fue interno, es decir, su sistema de seguridad estaba muy bien estructurado, más sin embargo el error no está en la estructura del modelo OTSI como tal, sino en los usuarios finales que están haciendo uso de los sistemas del computador, del hardware. ¿Por qué? Porque cuando una persona no posee conocimiento de seguridad informática, cuando una persona no posee esos conocimientos técnicos, suele hacer cosas indebidas y es donde se ve afectada o vulnerada la información de una empresa, una organización o alguna persona natural como tal. ¿Cuáles son los modelos de ataque? Bueno, ataques internos, normalmente los tipos de hacking son ataques totalmente internos, luego vienen lo que son pérdidas económicas por medio de ataques internos, pérdida de información privada, cosa que va a sucederte como le pasó a Pemex, y daño del sistema. Entonces, cuando un usuario no conoce cómo manejar el sistema, viene el error capa 8 y viene lo que son estos tipos de daños, daños internos de una empresa, daño de pérdida económica, daño en la información privada de una empresa y daño del sistema total. ¿Cuáles son las recomendaciones para esto? Bueno, vamos a finalizar este video dando recomendaciones para nosotros evitar ser producto de error capa 8, ya sea como una persona personal o ya sea tú siendo una empresa como tal. Uno, capacitar a tu personal en el caso de que tú seas una empresa. Es importante capacitar a las personas que están trabajando contigo en tu organización, en tu empresa, en tu área de trabajo, porque debes reconocer o debes conocer que no todo el mundo tiene la capacidad de entender cuáles son las cosas que no deberían suceder dentro del computador. Normalmente el error no es del computador a usuario, el error es del usuario a computador. Nosotros somos lo que hacemos que un computador sea totalmente vulnerable. Entonces, inicialmente la capacitación. Segundo, educar sobre seguridad informática básica. No necesitas una educación o no necesitas capacitar a tu personal o a tu equipo de trabajo, a las personas de tu familia en seguridad informática avanzada. No, hace falta educarlos de forma básica, lo que es un keylogger, lo que son troyanos, lo que son malware y porque es importante cuidarse de esto, ¿no? El tercero, analizar constantemente el comportamiento del PC con el usuario. Es decir, analizar que el comportamiento del PC cumpla con lo estándar, verificar que el CPU no esté siempre al 100, verificar que la memoria RAM no siempre esté en su máximo tope, verificar cómo está trabajando el computador, porque estos son comportamientos que nos hacen entender a nosotros
cómo está realmente trabajando mi computador. Si mi computador, si no tiene ningún proceso ejecutándose en ese momento y yo veo que está lento, quiere decir que posiblemente mi computadora esté siendo usada ya sea para minar, ya sea para robar información, ya sea para X cantidad de cosas. Y por último, velar por el usuario final. Para mí este es el más importante. Nuestro usuario final es la persona que va a usar nuestras máquinas, como empresa, como organización, nuestras máquinas. Tenemos que velar por ellos. Si ellos no conocen de las tres cosas fundamentales de recomendación, que es la educación y capacitarse en este tipo de especialidades, posiblemente suceda como Permex, que seas víctima en algún momento de cualquier ataque hacking básico, como instalar un keylogger y robar información de tu empresa. Entonces dejamos este video hasta acá, espero que se haya entendido lo que es un error de capa 8 y que puedas entender la importancia de cómo defenderse con este tipo de errores de capa 8 y entender que realmente no es el computador que es vulnerable, sino que es la persona que no tiene las capacidades suficientes para hacer totalmente de su sistema algo seguro.